Compartimos pantalla de pronto para que todos y todas veamos. Dale. Listo, voy a compartir aquí pronto. Entonces, no sé si le así damos una leída rápida o quieren como algunas ideas. Igual el documento no está tan largo. Si quieres, vas una parte, empiezas, Osvaldo, y sigo yo. Bueno, dice contexto latinoamericano y procesos sociales, aporte para el debate y la construcción. Para analizar la coyuntura, siempre es necesario referirse a los procesos históricos que le dieron inicio y causa. Si bien esto ya fue trabajado en nuestro anterior documento, para comprender lo común en los procesos del movimiento social latinoamericano, queremos resaltar algunos puntos. Primero, un marco histórico de la década de los 70 y 80, en las décadas en que se instalan los procesos represivos genocidas, que vinieron con la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional diseñada por Estados Unidos, que crearon las condiciones para los nuevos procesos de acumulación de capital, como la acumulación por despojo y o el capital financiero especulativo y las multinacionales. Esto relegó el proceso de desarrollo industrial que caracterizó la etapa anterior y definió a nuestro territorio como fuente de extracción de recursos naturales. Este proceso represivo que se desarrolló en casi todos los países de Latinoamérica logró derrotar con la eliminación física los proyectos de alternativa popular que surgieron a partir de la Segunda Guerra y se profundizaron con la Revolución Cubana. Esta eliminación no solo se remitió a las formas organizadas políticamente, sino desmanteló toda expresión orgánica reivindicativa y tejido social que pudiese significar una resistencia o alternativa al modelo económico neoliberal que se implementaría, lo cual generó una profunda desarticulación social que aún padecemos. También tuvo esta derrota su correlato en lo político ideológico y cultural. En las batallas de las ideas, el hecho social se diluye en el individuo y concepciones de prosperidad e ideal de consumo acelerado. El pensamiento transformador se queda en el estrecho margen comunal o encubierto para no terminar perseguido, además de un crecimiento del pensamiento fascista que permea a muchos segmentos de la sociedad. Eso nosotros lo padecemos ahora. Se da una captación del Estado, privatización de todos los servicios en manos del Estado, concentración y centralización del capital en pocas manos y en pocos aliados de las multinacionales, reformas laborales del recorte de derechos, democracia restringida, sistemas represivos ampliados, poder judicial, militar, policial, banda paraestatales, narcotráfico y corrupción. La izquierda quedó marginada de los procesos sociales. El movimiento social quedó aislado de la lucha por las transformaciones políticas. La lucha adquiere un carácter reivindicativo y de resistencia, teniendo como agenda el respeto de los derechos humanos y la vida. La lucha por la democratización a partir de la expresión electoral, con su disputa electoral, se ve como un canal de expresión de lucha en medio de la profundización de la pobreza. Y si bien se alcanzan logros importantes en algunos países, el capitalismo se profundiza y hay una crisis en las instituciones e importantes levantamientos. ¿Quieres seguir, Luza? Vale. En estas movilizaciones, además de los actores tradicionales, como el movimiento campesino y el obrero, se articulan otros sectores y nuevos repertorios de lucha. Es aquí, por ejemplo, donde vemos la emergencia de la lucha ambiental, pautas como la ciudad y el movimiento urbano, una reconfiguración de las luchas indígenas y afros y actores como las mujeres jóvenes quienes adquieren un protagonismo. Llega un momento que se ha llamado la primera ola progresista, entendida como el ascenso de gobiernos de carácter democrático con gran apoyo de sectores populares, quienes consideran importante la disputa electoral. En los momentos de auge de las luchas, como resultado de la desocupación, de la profundización de la pobreza,
El único canal de expresión que se impone es el electoral. Se pelea por derechos ante una democracia que deja de serlo y la institucionalidad es el espacio en disputa. Sobre estas luchas y los logros ganados en la modificación de la correlación de fuerzas, vinieron montados los gobiernos progresistas de Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, México. Pero la movilidad social no viene sustentada de formas orgánicas. Los gobiernos se quedan como administradores de la crisis, mejoran algunas condiciones sociales, dejando intacto el modelo capitalista y favorecen la desmovilización social. Como sectores populares organizados, nos faltó capacidad para fortalecer el trabajo político y ampliar el horizonte de lucha. El sistema no da chance. Esto genera un desencanto de la población y el fortalecimiento del intervencionismo en nuestros países con estrategias más sofisticadas como los golpes de baja intensidad que llevan a la llegada de la derecha nuevamente. No podemos olvidar casos excepcionales como el de Cuba, que lleva años resistiendo en medio de bloqueos económicos, guerra directa y agresión constante, y Venezuela, que se mantuvo con las dificultades propias de la agresión imperialista y crisis de los procesos políticos en construcción. La nueva derecha en el poder es populista, fascista y polariza a la población junto con estrategias como las redes sociales, los medios de comunicación y algunos grupos neopentecostales. Estos gobiernos profundizan la crisis, polarizan la sociedad y fortalecen discursos de odio a los sectores de izquierda, comunidades étnicas, mujeres, poblaciones LGTBQA+. No esperábamos la crisis sanitaria con el COVID-19 que develó el impacto de años de recortes sociales como la salud, el empleo informal, la poca inversión en la educación e investigación. El impacto unido al contagio y la crisis en medio del aislamiento profundizaron la emergencia económica y la expresión de la desigualdad existente en el continente. Es nuevamente el movimiento social en las calles el que modifica la relación de poder. En algunos países con estallidos sociales memorables, Chile, Colombia, hoy Guatemala y diversas movilizaciones en Bolivia, Panamá y otros países. Ante este panorama de inconformismo social, nuevamente aparecen actores políticos del progresismo, que serán la expresión electoral de ese movimiento, que entre sus preocupaciones tienen el ascenso de la ultraderecha y la necesidad de coaliciones con sectores de centro. Es así como se llega a una segunda ola progresista que empieza a tomar forma, esta vez con mayor debilidad institucional y política. Chile, Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina, México. ¿Cuál es el momento del movimiento social latinoamericano? Nuestros sectores populares tienen una capacidad de recrearse, ajustarse y hacer de la creatividad popular una estrategia constante de lucha. Este aspecto positivo también hace un llamado a calificar los discursos y propuestas, pasar de lo reivindicativo a construir plataformas de lucha más estratégicas. El techo reivindicativo de las luchas por derechos, acotados a los marcos institucionales que impone el sistema, no ha permitido ganar autonomía. Muchas de las iniciativas populares dependen de la agenda del gobierno, los recursos que lleguen a ellas por este camino o una fidelidad al gobierno que hacen de la perspectiva crítica de los sectores populares una aparente traición al bloque progresista. La desmovilización social ha sido una constante, solo a excepción en algunos países, que estuvo expresada en los estallidos sociales. Los sectores urbanos, los trabajadores sindicalizados, los estudiantes en la mayoría de los países no logran ser parte activa en las luchas, lo cual es llamativo en el marco acuciante económico y de pobreza que atraviesa todos los países que van hacia el 50% de pobreza. Como sectores populares organizados, nos falta mayor capacidad a la hora de conectarnos con los sectores más empobrecidos y también a la hora de cualificar la praxis de los estallidos sociales en propuestas de lucha política a mediano y largo plazo. Esto implica repensar formas organizativas y de formación política junto con abrir reflexiones y acciones a nivel cultural y espiritual. Las experiencias territoriales son fuente de resistencia y recreación de alternativas. Los sectores directamente afectados territorialmente por el extractivismo son llamados hoy a convertirse en motores de la resistencia, como los pueblos indígenas, las campesinas, los vemos en Perú, Guatemala, en Argentina, en Colombia. El carácter de la lucha es cambiante según el territorio. Todos enfrentamos el mismo modelo de opresión, pero en algunos territorios la lucha por la vida es el primer punto de agenda, en otros la paz es una consigna de lucha
en otros la sobrevivencia, el territorio, la contaminación, los planes sociales. Como sectores políticos organizados nos enfrentamos a nuevos desafíos en los territorios y comprensiones de fenómenos como los cambios en el mundo del trabajo, la digitalización de la vida social, el narcotráfico a gran escala, la migración, entre otros fenómenos que ya se vivían, pero que se expresan a nivel regional. La desarticulación orgánica, que aparece como una situación crónica que no logramos resolver aún. Esta desarticulación la vivimos al interior de nuestros países, donde se llega a nivel electoral con plataformas importantes, más en lo programático se expresan fisuras y en la misma relación que tienen los diferentes movimientos con los gobiernos. A nivel continental tenemos importantes plataformas de articulación que deben ganar mayor unidad en la acción e identificación de ejes de lucha. Articular esa diversidad, adquirir dimensión política en las luchas, dibujar un horizonte común, son todos desafíos que enfrentamos con la conciencia de que no hay resultados a corto plazo para pensarnos socialmente en caminos emancipatorios. Tan tan. Bueno, abrimos micrófono ahora para recoger opiniones, agregados, modificaciones y reelaborar a partir de eso el documento que vamos a presentar en noviembre. Ahí solo remarcar que la intención era... Luisa, deja de compartir. Estamos viendo tu correo. Eso. La intención era de ver Latinoamérica como parte de un mismo proceso. Entonces, ¿qué cosas estaban pasando en los distintos territorios que lo teníamos como factores comunes en ese proceso? Esa era la intención, y aquello que era muy particular, por ahí no está expresado bien, pero por ahí va la intención. Bueno, yo quisiera compartir, quizás manera de ir calentando un poquito la discusión, si les parece. Tampoco con ánimo, porque pueden ser como expresiones que ha tenido su particularidad en este momento en Guatemala, ¿verdad? Pero que de pronto me parece que podría pensarse o analizarse de otras maneras de cómo los movimientos sociales se están configurando. En ese apartado donde ustedes decían de que estas movilizaciones, además de los actores tradicionales, ¿verdad? Y se hace alusión al movimiento campesino, al movimiento obrero, pues compartirles que lo último que ha pasado en Guatemala ha tenido características muy particulares de pronto, ¿no? A diferencia de lo que en otros años, en otros momentos o hitos de la historia veníamos construyendo. Pero en este último proceso que aún estamos viviendo, hemos visto un auge de lo que llamamos movimiento comunitario, porque siempre hemos hablado del movimiento campesino, del movimiento indígena, del movimiento mujeres, tal, pero nunca hablamos del movimiento comunitario. Sin embargo, a partir de que el eje de acumulación empieza a ser todo el tema territorial y el despojo territorial y la introducción de todos estos proyectos extractivos, también los territorios, las comunidades, desde sus formas propias de organización, se han venido movilizando y son quienes han tenido que enfrentar la versión del gran capital en esos territorios locales. Pero a partir de los últimos años hemos visto cómo es el movimiento comunitario que empieza a encontrar elementos de mayor articulación. Y es en este momento que las autoridades indígenas ancestrales
son los que convocan a este levantamiento, son los que convocan a esta movilización. Y es el movimiento comunitario, más que los movimientos tradicionales, los que empiezan a generar este cuerpo de movilización. Son los que empiezan a ocupar los territorios, empiezan a generar todo este proceso, ¿no? Y ahí entiéndase no solo territorios indígenas, aunque la convocatoria surge de territorios indígenas, pero hay una respuesta de los territorios más urbanos, de los territorios incluso urbano populares o favelas, como le llaman en otros espacios. O sea, todos los territorios se empiezan a mover a llamado de las autoridades indígenas, lo que también muestra un nivel y una capacidad de liderazgo nacional que antes no veníamos carentes, hemos venido carentes de eso, o sea, no teníamos un referente nacional que pudiera convocar y articular una agenda común. Sin embargo, en esto último que vimos, se genera un referente nacional convocado desde las autoridades indígenas, pero con una capacidad de movilizar territorios. Entonces estamos hablando de un movimiento comunitario organizado y mucho más articulado, donde los movimientos tradicionales de mujeres, de campesinos, estudiantes, más bien hemos tenido que irnos sumando a la dinámica que esta expresión territorial ha estado pues animando, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que es un elemento importante, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decíamos en la discusión anterior de la expresión del imperialismo también a través de todo el despojo territorial y el despojo de la acumulación y acaparación de los bienes comunes. Y otra característica que tiene el movimiento es esa capacidad de trascender lo coyuntural, porque también ahí se expresa en una agenda reivindicativa. Hacemos alusión a una agenda reivindicativa. Sin embargo, hemos visto este elemento importante en la correlación de fuerzas donde este movimiento ha convocado a una agenda común, pero además que rebasa la coyuntura, ¿verdad? Que rebasa el planteamiento de una demanda concreta, ¿verdad? Y que supera lo sectorial, ¿no? Entonces, hace una agenda común que tiene la capacidad de demandar coyunturalmente, pero dentro de un marco estructural. Y por eso es que no avanza su demanda y por eso es que todavía estamos justamente en este momento de tensión, ¿verdad? De lucha de clases, porque la demanda tiene que ver con elementos estructurales, ¿verdad? Históricos para los pueblos, de colonización de los pueblos. Entonces, ese me parece a mí que es otro elemento importante. Y otro, como para caracterizar, es el respaldo también que dan los territorios a las propias autoridades, ¿no? O sea, ha habido un acuerpamiento de la movilización y de la lucha que me parece que es una característica muy importante que también la vimos en Colombia, ¿verdad? La vimos en Colombia y la vimos en Perú, donde salían las autoridades, se movían los territorios, pero eran las comunidades los que acuerpaban y daban cobijo a toda esa movilización, ¿verdad? Entonces, eso como algunos elementos que me parece que serían interesantes también reflejar en esta lectura que estamos haciendo de los movimientos y de las organizaciones sociales, porque nos están marcando una lección y una pista de por dónde podría irse articulando una fuerza social, sobre todo para este desafío que se menciona ahí del tema de la articulación y de la fuerza social, ¿no? Entonces, ahí como otro elemento que tiene también la capacidad de que los diferentes sectores, no solo territorios, sino sectores, movimientos, se unen a esta movilización y diferentes organizaciones, ¿no? O sea, es la capacidad, insisto, de articular esto a tal medida que se presiona a la comunidad internacional a que sienten posición en algo. Y eso no lo veíamos anteriormente, ¿no? Guatemala nos ha sorprendido en ese sentido, ¿no?
Claro, una no puede ser ingenua y sabe que cuando ya se une Estados Unidos, la ONU y empiezan a pronunciarse en favor de este movimiento, una sabe que hay una agenda donde donde coincide con sus intereses, ¿no? O sea, eso también es importante reconocerlo, no hay que ser ingenuos, pero también es importante decir que ha habido una exigencia del movimiento comunitario, popular, indígena, de que estas instituciones también se expresen, ¿no? Y con un liderazgo, con una manera de un liderazgo bastante horizontal, donde tú no ves a un líder, o sea, tú no ves a una persona, no es, incluso se desmarcaron de la lucha por el tema del binomio presidencial, sino que ves a muchas autoridades expresándose en diferentes territorios y eso es una marca distinta al patrón de liderazgo que teníamos o que hemos tenido desde los movimientos tradicionales, ¿no? Mucho más pues dirigenciales y esto, ¿no? Y eso no quiere decir que esté desorganizado, al contrario, es otra forma de organización. Pero bueno, compa, yo a manera de provocación y porque sentía que para hacer mérito también a lo que hemos estado viviendo en Guatemala, son lecciones que nos está dejando esta movilización que me parece como aprendizajes también colocar en el tapete de nuestra discusión. Por ahí un poco para provocar. Compas, bueno, en la línea que estás planteando, sí, en la lectura, bueno, gracias por esta síntesis que nos han ofrecido muchas cosas en sintonía eh, y para el debate, ¿no? Para complementar lo dicho, bueno, en principio que los movimientos comunitarios, es decir, creo que la definición de movimiento social tiene que ampliarse y las experiencias socioterritoriales que se están dando en muchos de nuestros países, en el Yala, nos llevan a afirmar de que estos movimientos no se resumen, digamos, su razón de ser en tener impacto solo en la política institucional, ¿no? Y creo que también nos llevan a cuestionar esta división entre la política institucional y no institucional porque se mueven en ambos registros, ¿no? Y definitivamente lo que estamos viendo también en el territorio donde me encuentro, hay mucho movimiento comunitario que están construyendo territorio, están construyendo también Estado, eh, y entonces esa dicotomía entre Estado y movimiento social creo que también es una limitante para poder ver lo que está pasando a nivel de los territorios justamente, ¿no? En los análisis que se hacen a nivel de país, usualmente estamos escuchando que los movimientos están fragmentados, desarticulados, casi sin horizonte estratégico, las izquierdas divididas, se habla hasta de anomia y, y sin embargo hemos tenido estallidos importantes desde el 7 de diciembre hasta ahora por la dictadura que estamos pasando que se suma además con que parte de estas movilizaciones vienen de poblaciones que están construyendo territorio y están marcando el paso al Estado, este, y cómo debiera ser, digamos, la autonomía, la autodeterminación donde están marcando el paso hace tiempo, ¿no? Un ejemplo es el gobierno autónomo One Piece, pero hay otros más en que no hay una pretensión de separarse del Estado peruano, ay, un ratito que me están cortando acá, del Estado peruano, sino que lo que quieren es transformarlo, ¿no? Y con diversos repertorios de movilización, de acción colectiva, transitan en partidos, están en gobiernos locales, inciden en el Parlamento o tratan de ubicarse en el Parlamento, pero también están en el territorio y no dejan su propio sistema de organización, de gobierno, de movilización por autonomía, por autodeterminación, por alternativas de vida, de modelos de vida.
Y entonces, sí, hay varias cosas con las que coincido de lo dicho, y cuando se dice tenemos que ir más, estar más con los movimientos, ¿no? También creo que implica también mirar, mirar esto que a veces no logramos ver, ¿no? Está habiendo mucho movimiento, mucha articulación desde abajo en esto que llamamos lo socioterritorial, lo comunitario, ¿no? Em, este, y tiene también que ver mucho con la autogestión, no solamente en cómo están produciendo, repito, territorio, sino también conocimiento, ¿no? Nuevas maneras de conocer incluso al movimiento social. Nos están exigiendo una mirada más amplia, más compleja de lo que supone ser movimiento, y ahí de acuerdo con Vero que esta denominación de lo comunitario está calando más hondo ahora, digamos, en esta llamada de atención de cómo estamos viendo, cómo estamos viendo lo que se está moviendo en nuestra Yayala. Eso es, compas. Bueno, voy a decir algo. Gracias por el texto. Yo estoy un poco descontextualizada porque no he estado en los últimos debates, pero sin embargo, o sea, en general, de acuerdo con el documento, a veces la duda desde dónde analizamos las cosas, o sea, dónde nos ubicamos nosotros, en el sentido que me parece que falta un poco la mirada desde los movimientos, desde la lucha, desde una estrategia o desde los caminos que hemos andado en esta Yayala para acumular fuerzas y cuáles han sido un poco los nudos que hacen que llegamos a estos contextos en los cuales estamos. En este sentido, me parece que podría tener un poco más desde nuestra mirada y desde eso que estamos hablando justo ahora, lo que estaba compartiendo Verónica y también la compañera Nuri, de que tiene que ver con las estrategias, con los referentes políticos de nuestras luchas, cómo ha habido cambios y aprendizajes en las formas de acumular fuerzas en esos caminos que hemos andado para llegar a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y en ese sentido, cómo asumimos responsabilidades de conducción, o sea, desde dónde asumimos esas responsabilidades para conducir esos procesos, si o no asumimos esa responsabilidad o digamos una responsabilidad por una estrategia de poder que realmente permita transformar el Estado o refundarlo o destruirlo o según como nos planteamos las estrategias, ¿verdad? No sé si logro hacerme entender, pero me parece que ahí hay como una gran riqueza también en este momento y también muchas ausencias o muchas debilidades, ¿no? Hay ambas cosas, ¿no? Los nuevos frentes que se han estado construyendo para poder, para asumir una estrategia de poder y y cómo entonces una vez que se está en el gobierno, para poder llegar por lo menos al gobierno, cómo se ocupa esos territorios que se van conquistando también a nivel del Estado o a nivel de territorios que son parte del Estado, cómo los llenamos también de contenidos emancipatorios, etcétera. En fin, ahí son como esas dos cosas, cómo conducimos, asumimos responsabilidades como actores, como sujetos que nos proponemos cambiar este mundo y cómo hemos acumulado desde la historia, si mencionamos la historia también en ese sentido, y cómo hoy
se están dando quiebres en algunos acumulados tradicionales y que dan como luces para nuevas formas. Pienso sobre todo también en Guatemala, ¿verdad? Que se ve otra forma de conducir una estrategia de poder, porque es por ende una estrategia de poder también, ¿no? Para poder transformar el Estado o quizás construir un Estado plurinacional en el caso de Guatemala, y cómo, qué hacemos en nuestros países, o sea, ante obviamente el contexto difícil en el cual estamos viviendo. Era un poco eso que me faltaba en el escrito, ¿no? Es muy general y obviamente no da para todo, pero me parece que hay aprendizaje sobre errores que he cometido y también aprendizajes o descubrimientos en los últimos tiempos. Me parece que está como bueno, como esta relectura, porque recordemos que el documento es el reflejo de las reflexiones que hemos venido haciendo anteriormente, ¿verdad? O sea, es lo que ha circulado en este espacio, pero ahora verlo nuevamente nos provoca como una serie de, sí, de aprendizajes o reflexiones que de pronto consideramos que debe estar más contenida. Sería interesante ver Brasil cómo lo ve, dado que están viviendo un momento también pues, de mucho asedio a la construcción de ese poder. Eh, pero bueno, ¿cómo lo están leyendo? Bueno, Paraguay, como para ir teniendo un mapeo de los territorios. Bom, vou hablar português, então. Reforçando um pouco do que Ana aponta agora, olhando o texto, acredito que seja importante reforçar duas dimensões, né? A dimensão da luta de classes mesmo e do imperialismo, porque apesar de existir as mobilizações, né, vocês foram falando das mobilizações na Nicarágua, enfim, no Brasil também, muitas movimentações, movimentos territoriais, né, que estão chamando, esses movimentos, ainda, apesar de serem movimentos de resistência, ainda tem muita dificuldade de conseguir apontar a raiz do problema, né? A raiz desses problemas dos quais lutam, como a luta de classes, né? De identificar a luta de classes como centro, a raiz desses problemas, e de identificar no imperialismo, identificar o imperialismo estadunidense enquanto nosso inimigo número um, né? Esta é uma visão que hoje ela foi muito sufocada, né? Uma visão marginalizada, né? Então, acredito que temos esse grande desafio hoje, e que, enfim, temos que discutir, trocar em quais os caminhos para que essa leitura, né, do imperialismo enquanto o nosso inimigo principal, né, de toda a América Latina, e a luta de classes enquanto a raiz desses problemas todos, acho que esse é o nosso grande desafio, né, em como conseguimos ir construindo junto com esses movimentos, né, compreendendo, caminhando junto com esses movimentos que fazem as lutas territoriais,
mas contribuindo também para que avance nessa leitura do nosso inimigo principal, né? Porque se estamos falando de um projeto de emancipação, um projeto de transformação profunda, né? De um projeto de poder, como chamou agora a Ana, então não temos como fugir, né, de apontar, de chegar na raiz dos problemas, né? Então, acho que poderíamos dar uma ênfase, não sei se compreendem o que digo, uma ênfase nesse ponto no texto, né? Acho que esses são os nossos grandes desafios aí do momento, né? Até mesmo questão da Palestina, né, colocada agora, mais um reforço também aí, né, do papel do imperialismo, né, estadunidense, né, que é o grande responsável aí pelas guerras no mundo todo, né, pelas guerras, pelos golpes, enfim, era isto. Mas no mais o texto está muito bem, muito bueno. Bueno, pues como construimos el texto, ahí generé como algunos debates con los y las compañeras del Congreso y muchos de ellos pues no los podía como escribir porque no hacía parte de todo lo que habíamos discutido y surgieron después. Entonces, pues uno, un poco me decían, listo, hay quizás profundizar en cómo desde los movimientos comunales, como decía Verónica, territoriales, se han creado pues defensas frente a proyectos como el extractivismo, una visión crítica, por ejemplo, a todo el tema de transición energética. em, y también al modelo, por ejemplo, de ciudad. Entonces decían que estos tres como ejes y temáticas ponen en jaque a los gobiernos progresistas porque les evidencian sus limitaciones y que no es algo malo. O sea, no es malo que los gobiernos progresistas tengan límites porque sabemos que están en un marco capitalista y es de nosotros como movimientos comunales que debemos poder extender el techo de lucha, pero también poder continuar en esa movilización. Entonces, que siempre era muy importante entender que esa relación con la institucionalidad es de aprovechar una oportunidad política sin dejar de reconocer que territorialmente hay contradicciones profundas que no hay forma de saldarlas en medio de estos gobiernos. Sí, vemos con preocupación que digamos, que cómo mejorar esa correlación de fuerzas sin que eso deje, pues, relegado un papel revolucionario y de proyectos estratégicos, porque a veces sentimos que a nivel internacional, en esta articulación de movimientos sociales, hay como una preocupación y una necesidad de mejorar la correlación de fuerzas y quizás eso permita pensar la relación con China o repensar la relación con los mismos bloques económicos y que decimos es necesario, pero eso no puede afectar nuestro proyecto revolucionario y no dejar de entender que estamos en un marco capitalista. También nos preguntábamos que pues un poco lo que estamos viviendo ahora es cómo el movimiento no se vuelve una correa de transmisión de los gobiernos progresistas, que lo vimos, que no lo dijeron, que no lo explicaron, pero que pues en la práctica es muy difícil cuando pues a nivel territorial se empiezan a generar un mínimo de garantías y cuando pues después de esos estallidos sociales que como comentaba Verónica, yo lo sentí un poco diferente a lo que se vivió en Colombia, como que fue como tal un estallido, muchísima efervescencia
y que después se enfocó a un gobierno progresista que los sectores críticos y los sectores populares dicen, ah, ya no nos cumplió, si ven, ni la derecha ni la izquierda, un desencanto de lado y lado, y lo que hemos tenido es que trabajar políticamente para decir, no es un desencanto, igual es mejor que tener a la derecha gobernando, es de nosotros que tenemos que ir ampliando esos horizontes. Y eso ha sido una tarea difícil y que ha estado mediada por la necesidad a veces de ser una correa de transmisión y que muchos otros sectores se posicionan como llevar la política del gobierno a la política de los movimientos. Eso era como unos apuntes también. Y, bueno, como una que nos faltó delinear como algunas de esas problemáticas también que compartimos en nuestra América. O sea, es importante mencionar el tema de la militarización, de estrategias jurídicas. O sea, jurídicamente nuestros países tienen muy poco margen de acción y esto también es otra forma en que se expresa pues ese imperialismo, esas formas de darle un límite y de cortar posibilidades de lucha y hacer aprendizajes de países, aprendizajes regionales. Y esto lo insistían mucho, por ejemplo, en el Estado pluriétnico. Es algo que Venezuela, Bolivia lo construyó y lo ha llevado a cabo como con mucha, como con mucha coherencia y que todavía a nosotros nos cuesta apropiar y adaptar y dialogar con esas experiencias y así tenemos otro montón de posibilidades, como por ejemplo el tema de políticas públicas en Brasil. Bueno, hay un montón de experiencias que nos cuesta trabajo poderlas dialogar con nuestras realidades y puede ser una muy buena fuente de inspiración. Eso. Creo que Sí, a mí sí me, Lucio. no, a mí se me ocurren algunas reflexiones en función de lo que se fue dando como charla. Y con respecto a de dónde partimos, que dijo Ana, para el análisis, partimos desde esta perspectiva de movimiento emancipatorio, es decir, qué lejos o qué cerca estamos de que esté instalada esa perspectiva dentro del movimiento de lucha, en los distintos territorios. Entonces, sin duda que la experiencia de lucha es una constante en el movimiento social, en todos los países. Todo el tiempo hay lucha. Eso no para porque las condiciones objetivas llevan a que se desarrollen los movimientos sociales en ese proceso de lucha. El tema es de dónde partimos en esos procesos de lucha y partimos de un piso muy bajo. Y yo creo que esa experiencia que cuenta Verónica de Guatemala, para mí acentúa otras debilidades que tenemos, porque la herramienta organizativa que hemos transitado en las últimas décadas de lucha no ha sido lo suficientemente efectiva, digamos, políticamente, y creo que en el caso de Guatemala, por ejemplo, aparece con vigor lo comunitario, aparece con vigor la organización tradicional indígena que se perpetuó a través del tiempo. Digamos, nunca dejaron de estar organizados ellos en esa comunalidad que tenían. Y entonces es lo que cobra preponderancia ahora en este movimiento social, porque es la organización que aparece en condiciones de contener el movimiento social. Digamos, en muchas de las otras experiencias de movilización, en Chile, en Colombia mismo, en Perú, en esos procesos de auge de lucha, falta esa contención que pueda articular, que pueda dar una identidad a esos procesos de lucha.
Y esa es la carencia organizativa, que es una de las carencias que tenemos desde ese proceso que venimos. La otra es la dimensión política de las luchas. Un poco creo que es lo que se refería a Amanda. Digamos, ¿no? Nos han arrinconado a nosotros en todo este proceso a luchar por los derechos de una democracia inexistente prácticamente, en cuanto se relaciona a la democracia que conocíamos. Entonces, y todas esas luchas por derechos, todas esas luchas por derechos humanos, todas esas luchas por la vida, se canaliza institucionalmente. Entonces, es una debilidad, digamos. Es decir, es una debilidad en el sentido de que no podemos desarrollar una acumulación en un sentido de identidad política en un proyecto distinto. Entonces no nos podemos pensar fuera del sistema. Ese es el gran triunfo del sistema. Nos pensamos dentro del sistema. Entonces todas las luchas se piensan en ese marco. Y han desarrollado una gran capacidad de captación social también. Y eso también se expresa muchísimo. Entonces, es cierto que hay mucha creatividad en el movimiento social. Pero yo no puedo dejar de reconocer las debilidades que tenemos. Digamos que en Argentina, por ejemplo, si yo me baso acá, digo, está muy clarito que la bronca de la gente se canalizó por una alternativa distinta. El macrismo, que fue el gobierno anterior, lo jodió. El peronismo, que es el gobierno que tenemos actualmente, lo jodió también. Entonces, ese voto, esa bronca acumulada, se fue por otra alternativa, y la alternativa que se mostraba era de ultraderecha, digamos. Entonces se canaliza por ahí. ¿Por qué? Porque ha quedado como lo electoral, como expresión de canalizar ese descontento, digamos, ¿no? Y eso nos pasa todo el tiempo y nos mete en contradicción a nosotros también todo el tiempo. Digamos, nosotros, los tres candidatos son de derecha, no jodamos que en Argentina es así. Digamos, ¿cuál es el mal menor? Pero el mal menor partiendo de ese piso, digamos. Entonces, si yo tengo que analizar la sociedad argentina, el 90% de la sociedad argentina votó por derecha. Y el peronismo tuvo un corrimiento en los últimos 20, 30 años, un corrimiento hacia la derecha que fue imparable. Por eso, digamos, cada vez menos la diferencia que se ve para cualquier actor social, menos la diferencia que se ve entre un gobierno y otro, digamos. Y es una construcción social esa. No es que, espontáneamente surgió esto, apareció y se votó por ahí. Fue una construcción social. Una construcción social que sí hicieron ellos, y una construcción social donde la izquierda no pudo hacer cuerpo, no pudo asentarse, no le encontró la vuelta, y creo que es un problema bastante común en Latinoamérica eso. Yo creo que deberíamos, si yo quiero pensar optimistamente, deberíamos terminar y saltar la etapa del movimentismo social. Yo no sé si ha pasado en los otros países, pero acá después del 2000 apareció como la nueva panacea política el movimiento piquetero, los movimientos sociales. Era como la nueva forma de organización, la nueva forma de relación política, la horizontalidad. Y había como germen dentro de ese movimiento una negación de una dimensión política de cambio estructural, digamos, que se expresaba en no querer reconocerse como partido, como fuerza política, sino como movimiento social, reconocerse en el marco y en la disputa dentro del sistema, y claro, no se generó una alternativa. Entonces, cuando el movimiento social se va produciendo el cambio de relación de fuerza,
no hay alternativa que se plantee una estrategia de cambio de sistema, digamos. Aunque sea a pasos, aunque sea ganando por la vía electoral una instancia gubernamental, pero con una estrategia de poder. Eso no pasa, yo creo que no pasa en ningún lado. Entonces, para mí esas son las limitaciones y digo, yo lo que veo del movimiento social en general Latinoamérica, que produce esas acumulaciones de lucha, esas acumulaciones de fuerza, pero en la medida en que nosotros no logremos resolver el problema político de ese movimiento de lucha, para poder concretar una alternativa, va a ser muy espasmódico y también demasiado paulatino, porque siempre las estructuras políticas que ya están armadas pueden tomar la iniciativa y desviar, digamos, las conquistas que pueden lograr esos movimientos sociales. Entonces, yo creo que tenemos ahí un problema político grande. Y aparte han pasado cosas, esto para Amanda, que no nos quisimos meter mucho en lo internacional y en el imperialismo, porque ya lo habíamos visto en el documento anterior, ya lo habíamos discutido. Pero es cierto que han pasado muchísimas cosas en lo geopolítico, que también nos están incidiendo, digamos, porque pasó lo de África, digamos que fue una novedad, digamos, esta neoindependencia, podemos decir, de países africanos. Pasó lo de Armenia, que tiene que ver con lo geopolítico, después pasó lo de Palestina, además de la Ucrania, que está marcando el escenario a nivel mundial, digamos. Ahí hay cambios muy importantes a nivel geopolítico, y yo creo sinceramente que en ese sentido estamos en un cambio de era, que ya entramos a un cambio de era, que esos procesos tardan décadas por ahí, pero hemos empezado un cambio de era donde ya se muestra claramente el requebrajamiento de la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, digamos. Ya no es la misma. Y ya empezó por supuesto, puede llevar 10 años. El capitalismo, si una de las cosas que ha tenido ha sido siempre esa capacidad de salir de las crisis cíclicas que tiene. Pero ahora creo que estamos en una disputa muy fuerte del capitalismo a nivel mundial, que podría llevarnos, y no es una locura, a una tercera guerra mundial. Estamos en esa situación porque yo creo que en esa crisis que va entrando el capital concentrado, hegemónico, apriete el acelerador en vez de buscar otra estrategia, digamos, apriete el acelerador. Y entonces eso hace que los conflictos bélicos, o sea, que esa disputa económica se exprese bélicamente a nivel internacional. También está eso, pero no nos hemos querido meter en eso en el análisis en este momento, digamos, ¿no? Porque eso también repercute en el movimiento social latinoamericano, ¿no? En muchas formas. Pero bueno, yo en conclusión lo que quería decir es que hay un problema netamente político y que pasa por cuál es la dimensión política de la lucha que se desarrolla en el movimiento social en América Latina, ¿no? Y está claro para mí, por lo menos, que los actores que confrontan en este momento con el modelo son actores históricos que han estado siempre, porque son los que están en los territorios, son los que están afectados directamente por este extractivismo. Entonces, ellos tienen mucho más que perder que lo que pasa en una ciudad como la de Buenos Aires o en cualquier zona urbana, en cualquier país latinoamericano. Acá prácticamente no está movilizado en la zona urbana. Vinieron los pueblos de
indígenas de Jujuy a cuestionar el modelo prácticamente acá en el centro. Y no fueron acompañados ni siquiera por el movimiento social. Grupos sí, pero como movimiento social no los acompañaron. Y el sistema no les dio bola. Llevaron casi 2 meses. Entonces, pero esos son los que se movilizan y cuestionan el sistema directamente. Lo que sí me parece que, y con esto termino para no sobrecargar, pero lo que sí me parece es que todo este proceso de lucha ha llevado mucha más transparencia de cuáles son las contradicciones principales. Porque ahí aparece el imperio, ahí aparece el capital concentrado, ahí aparecen las multinacionales, aparece muy claramente para mucha más gente esa contradicción principal. Y eso me parece que en algún momento va a sumar. Va a sumar. Pero por ahora hay que sumarla bastante, digamos, ¿no? Ya. Y ya. Vamos No, cerrando. nada, vamos cerrando. Disculpen, disculpen. No, está bien. Para dar Me estoy palabra aclarando a que mí mismo. Sara tiene palabra y luego Vira. ¿Sí? Y yo creo que, compas, sería bueno como ir ubicando aquellos puntos también donde tenemos una mirada distinta o una comprensión distinta, como para ir ubicando los debates, ¿no? Dado que la idea es como generar un documento que se pueda volver a otras organizaciones y movimientos que mínimamente tenga el acuerdo común de la mesa, ¿verdad? Como una idea. Sara, adelante. Sí, escuchando un poco todo lo que trabajaron, compañera, gracias por incluir algo de Paraguay sin que tuviera la posibilidad de mirar. Estoy con una afonía, pero también quería sumar un poco a este análisis algunas particularidades de Paraguay. Creo que en la última reunión yo también coloqué, ¿verdad?, la reciente asunción de un gobierno eh, que responde realmente a la derecha, un gobierno conservador nuevamente, ¿verdad? Pero últimamente, al igual que los demás países, bastante ligado al narcotráfico o a la situación de narcotráfico a nivel, bueno, regional ya, ¿verdad? Porque ya no es más nacional. Y a la vez también comentar que eh, los movimientos como que están en este momento movilizados, articulados, un poco en torno a estas posibles pérdidas de derechos relacionados a todo el tema de la seguridad social, la jubilación, ¿verdad? Que viene como parte de las reformas, de las nuevas reformas, ¿verdad? Del Estado que está comandado nuevamente por el capital mundial. Entonces, y ahí, por ejemplo, cobra un poco de movilización, digamos, todo lo que es el sector público, el sector oficial, los funcionarios públicos principalmente, un actor que realmente estuvo bastante vinculado a la política partidaria desde hace muchos años y que creo que esto, por la probable pérdida de derechos y por la amenaza, está teniendo un papel bastante activo en el escenario. Es cierto que igual todo lo que es su afiliación política, incluso su convicción en términos más ¿cómo se llama? Bueno, de afiliación, etcétera, partidaria, etcétera, no ha cambiado. Sin embargo, creemos que puede ser una fuerza importante para impedir que medidas tan drásticas como, por ejemplo, el aumento de los años de jubilación o algunas otras situaciones de precarización laboral puedan ser por lo menos de retenida o por lo menos una pelea en calle bueno, que desde la pandemia venimos enfrentando, igual me imagino que ustedes, ¿verdad? Con mucha demanda a un poder que nos ha dejado totalmente abandonados. Y también recuperar esto que decía hace rato la compañera de los movimientos más comunitarios, más locales, que durante la pandemia ciertamente emergieron como parte de las luchas por sobrevivir
que bueno, y que hoy siguen enfrentando la misma situación porque, bueno, las condiciones socioeconómicas a nivel nacional, regional y mundial están bastante precarizadas, bastante vulneradas, etc. Decir eso, ¿verdad? Manifestar también algunas preocupaciones referidas a sindicatos, nuestros sindicatos bastante desmovilizados, a excepción de, como decía, la función pública, una ausencia de juventudes que, politizadas, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, es una preocupación en términos de pensar presentes y futuros a nivel nacional. Y bueno, y por supuesto también el avance de los grupos fundamentalistas y antiderechos en todo lo que es la política educativa, ¿verdad? Que eso también quería colocar, ¿verdad? Como para colaborar en este análisis que venimos haciendo. Eso. Gracias, Sara. Adelante, Vira. Una cosita final, también decir la posición de Paraguay ante este conflicto de Palestina. Realmente es una vergüenza que Paraguay haya sido uno de los países, creo que con otro de los países, no recuerdo si, que realmente haya dado su apoyo a Israel, desconociendo el genocidio que Israel está dando en Palestina. Entonces Paraguay se ha declarado a favor de Israel y que eso realmente nos da una vergüenza extrema, solo eso. Bueno, compas, primero que yo pienso que el documento está muy bueno, que es una buena síntesis de lo que se debatió en nuestras charlas y yo necesitaría de más tiempo para releerlo y refletir más, pero yo pienso que está muy bien. Lo que gostaria de trazer agora é que nós outros, o documento é uma síntese do que colocamos, é que, como Osvaldo, eu não me recordo se Osvaldo ou Lusa que me disse, pero há muitas coisas que também não estão no documento, porque nós outros também temos nossas diferenças e nossas formulações, nossas questões locais em nossos países, e também porque no momento que lo que temos de comum, muitas coisas também, em comum temos incluso que o momento que vivemos é um momento muito complexo e que estamos passando por este cambio de era que Osvaldo nos trouxe. Isto impõe, isto coloca para as organizações muitos desafios, muitos desafios. O que gostaria de trazer é que em Brasil e mais em especial em CEPIS, nós outros também temos hecho estas reflexiones sobre o que se passa e os rumos que necessitamos de seguir. E algumas coisas do que refletimos sobre o que se passa agora é que, e muitas vezes trouxemos, esta ideia do que chamamos acá, em Brasil, de que vivemos um período onde as organizações de esquerda sofreram uma derrota de caráter estratégico sobre a estratégia
que a esquerda estava construindo hasta agora. E parte disso considerar que lo que podemos chamar de la lucha institucional ou de la lucha dentro de los gobiernos ou de la institucionalidade, hoje, e isto é debate, ainda estamos refletindo e compartilho isto em confiança com nós outros, parte é de que lo que chamamos desta lucha institucional, hoy lo imperio, las fuerzas de la derecha tienen condición de bloquearla completamente. Si ganamos en las elecciones, en el judiciario nos derrotan. Si avanzamos con el judiciario, en el legislativo la derecha tiene mayoría y nos derrotan. Entonces, parte disso é de compreender, este é debate, que esta realidade que a Lusa disse que nossos países juridicamente não temos possibilidade de manobras judicialmente, pero não somente judicialmente. Hoje também en el Parlamento estamos tenemos derrotas frecuentes, derrota tras derrota, y también en el gobierno, como se está en el ejecutivo del gobierno. Entonces, esta es una dimensión que es un problema que pero nosotros no estamos diciendo que no es importante, que no es importante hacer la lucha electoral, que no es importante poner una derrota de Milei en Argentina, pero amor de Dios, Osvaldo, nuestro corazón brasileño no soporta otro como Bolsonaro en nuestro continente, no soportamos. Pero si nuestras organizaciones no son capaces de construir una estrategia para que nós outros tenhamos a força necessária, as condições necessárias para construir o cambio que desejamos, solamente com a luta do campo institucional não se vai haver êxito, porque hoje o império esse setor de la lucha hoy está muy bien guarnecido por las fuerzas conservadoras de la burguesía. Entonces, para nosotros es muy importante, y en CEPIS muchas veces nos llaman de muy ortodoxos por esto, pero para nosotros segue sendo importante e central que nós outros seríamos capazes de identificar quais são as forças sociais capazes de ser a força principal do cambio em la sociedade. E para nós outros segue sendo atual esta centralidade de la organización de los trabajadores y hoy de los trabajadores urbanos, porque en Brasil, ahora no para Brasil, mas mucho también para la América Latina, pero olhando para Brasil, también de compreender que cada vez más nuestro continente, pero olhando para Brasil, yo no sé de las distintas realidades, pero parte de este cambio de era, parte del cambio que vivemos, es que nuestros países se tornaron países de una realidad urbana cada vez más acentuada. Entonces es muy importante
valorizarmos las lutas de los pueblos originarios. Muy importante es que aprendemos con ejemplos de resistencia, que valoremos estas experiencias, pero se nosotros no formos capazes de organizar la gran cantidad de trabajadores en los centros urbanos, nosotros no seremos capaces de hacer el cambio en nuestra sociedad. Entonces, parte lo que eu gostaria de compartilhar é esta reflexão, que para nós outros em CEPIS, este segue sendo uno de las questões claves para repensar o momento que vivemos e repensar a estratégia organizativa para nossas organizações. E a questão central segue sendo a questão da disputa do poder, pero el poder no está solamente en el gobierno, en la lucha institucional. El poder también se consigue con la organización de las masas de las populaciones. Necesitamos de mucha gente organizada y consciente haciendo luta por un programa común de cambio en la sociedad. Entonces, segue sendo este desafio que o mundo está mudando, o mundo está cambiando, a sociedade está cambiando, pero las formas de exploración del trabajo, de explotación del trabajo están cambiando, pero a explotação del trabajo sigue siendo explotação del trabajo, o trabajador sigue sendo trabajador, e nós outros necessitamos de e nós outros temos esse desafio de seguir organizando os trabalhadores para como força principal da transformação da sociedade. É isso. Ahí se le podríamos decir brevemente a Joanca y a Jorge, que se sumaron ahora, si están escuchando, en qué situación estamos. ¿Estarán? Hola, Bueno. Joanca y Jorge, ¿nos escuchan? Dice, estamos escuchando. Si pueden compartirnos, bueno, ¿querías, Osvaldo, decir por dónde andamos en la discusión? Eso te interrumpí, ¿no? No, Para los bueno, compas. yo decía que le digamos, pero mire, compa, estamos ahora releímos un documento que hicimos, que fue la síntesis y la charla que hemos venido teniendo sobre la situación del movimiento popular en Latinoamérica, y lo hicimos a partir de lo que cada uno contó de su país, y en función de eso tratamos de hacer una síntesis, que es el documento este que hoy lo releímos y lo volvemos a profundizar. La idea es que este documento se incorpore en lo que se está diciendo hoy para presentarlo el mes que viene en una reunión ampliada de la mesa, que sería la última de este año. Y están saliendo, bueno, cosas interesantes con respecto a eso. Yo no sé si ustedes accedieron al documento, si lo leyeron o no, pero ahí está en el correo el documento. Yo quiero tomar una sola cosa, si puedo, si me dejan, de Vira, y después le doy la palabra. Yo coincido totalmente con Vira que debemos profundizar la discusión, sobre todo en este tema, porque es en el debate donde nosotros vamos a poder sacar cosas más enriquecedoras. Y es cierto que por ahí no todos estamos teniendo la misma mirada de lo que está pasando en el movimiento social.
Y está bueno que lo discutamos, porque todos podemos tener razón o ninguno podemos tener razón. Pero está bueno que lo discutamos, porque de esa discusión es como cómo nos vamos a enriquecer. Pero sí, estoy de acuerdo, nosotros generalmente tratamos de acordar, de respetar las opiniones, pero hay que debatir, tenemos que debatir nosotros temas. Ana, adelante. Bueno, no, yo solo sobre lo que decía Vira, yo estoy de acuerdo con eso de organizar a los trabajadores urbanos, pero sin embargo, creo que Guatemala nos recuerda algo, es decir, depende siempre para poder avanzar, para poder acumular fuerzas, pero para sobre todo avanzar y conducir hacia el mismo cauce, se necesita quien se lo propone, quien asume la responsabilidad para hacer esos cambios más allá del capitalismo, quien tiene la fuerza y la legitimidad para hacerlo, y o sea, lo que llamábamos los sujetos revolucionarios. Entonces, creo que es más dialéctico, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más dialéctico, porque lo que a mí me enseña Guatemala en este momento es que sí, cuando hay un sujeto que se propone ir más allá, que asume realmente la responsabilidad de conducir y que logra o ha logrado acumular legitimidad, no solo para su propio pueblo en el caso de Guatemala, pero sino que logra movilizar a la ciudad. Entonces, en este caso, tú ves como si va más allá de simplemente un pueblo indígena en la selva, o sea, es otra cosa, ¿no? Ese es un movimiento que tiene una fuerza, una estrategia de poder que no es la misma revolucionaria que nosotros teníamos, pero que es revolucionaria, a mi juicio, ¿no? Y que busca el cambios estructurales, independientemente de que lo puedan hacer hoy, pero han logrado unificar. En este momento no sabemos si es suficiente para que dure, pienso yo, no conozco lo suficiente tampoco Guatemala, pero es algo que a mí me ha enseñado todo ese proceso, ¿no? Han logrado unificar en un momento dado, que obviamente es un momento revolucionario, pre-revolucionario en Guatemala, y donde siempre justamente depende, ¿no?, quién va a poder conducir ese esfuerzo. Y que en este caso está claro que ellos lo logran conducir, van más allá y también tienen una estrategia de poder, como ya decía, y que es fundamental reconocer la necesidad de esa estrategia de poder, porque tenemos vaciado muchas veces nuestras visiones del poder, hablamos de movimientos sociales, no políticos, no populares, en fin, vaciamos de política porque negamos la política, pero la negamos en su ejercicio patriarcal que hemos conocido desde los gobiernos de derecha y que muchas veces hemos reproducido en nuestras propias organizaciones, ¿verdad? Las formas de reproducir el poder no han sido destructores de muchas maneras, pero hay otras formas de justamente reproducir y gestionar ese poder, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestros análisis, creo yo, cómo podemos construir también esa capacidad de conducir, de ejercer poder de otra manera, ¿no? De legitimar nuestras organizaciones frente a otros, pero y de llenar los territorios que conquistamos, sea en un espacio de ciudad, en un territorio del Estado, o sea, en un territorio geográfico, ¿cómo los llenamos de otros sentidos? De sentidos revolucionarios, no de los mismos sentidos conservadores, tradicionales, ¿no? Sino cómo revolucionamos esos sentidos.
en esos espacios. ¿Cómo logramos eso, no? Bueno, está ahí. Yo había pedido también palabra. Yo me ponía a pensar cuando escuchaba a Vira, especialmente que me provocaste, cómo comprender en este momento a la clase trabajadora, ¿no? O sea, cuál es la nueva configuración de esa clase trabajadora cuando, por ejemplo, en nuestros territorios un porcentaje de población está en desempleo o con toda la flexibilización laboral ya no está, ya ha perdido los derechos, sus derechos laborales y por lo tanto anda de lugar en lugar. Las juventudes ahorita están comidas con los call centers, ¿verdad? Que es como la nueva forma de trabajo. Y luego, cuando estamos sostenidos todavía en territorios con una producción agrícola importante en términos de alimentos y que es lo que sostiene al territorio realmente, ¿no? Entonces, vemos estos procesos de movilización que se han venido dando de cómo cuando el campo ha parado muchas cosas, o sea, inmediatamente muchos mercados se vieron desabastecidos, y eso fue también importante, hasta eso fue importante porque fue demostrar dónde estaba dónde estaba la producción económica principal para nuestros territorios, dónde se estaba moviendo la economía, ¿verdad? Y que no eran los centros urbanos de quienes se dependía toda esta dimensión de la vida económica y política, ¿verdad? Sino que era en los diversos territorios, ¿no? Entonces fue como ha sido un ejercicio para replantearnos toda esa concepción, incluso hasta para la estrategia electoral, pensar que era la urbanidad la que definía y al final no fue lo urbano la que terminó definiendo, ¿verdad? Hasta en ese sentido. Y quiero decir esto porque vean que con todo este proceso de movilización, siempre se habló de un pacto de corruptos y se veía a la estructura política como referente y la demanda era tan reivindicativa, tan coyuntural de decir la renuncia para estos, ¿verdad? Por ejemplo, fulano. Y fueron las autoridades indígenas comunitarias las primeras que se movilizaron frente al Centro de Poder Económico en Guatemala. Fueron las primeras, no era el centro ese, era la institución pública. Y entonces la denuncia vino en decir, no estamos hablando de un pacto de corruptos políticos, estamos hablando de una estructura, de una alianza criminal. Y en esa alianza criminal está el sector económico, la oligarquía nacional, pero también las transnacionales que está ocupando los territorios, ¿verdad? Y eso lo que está sucediendo es que esa estructura y esa institucionalidad del pacto de corruptos es la expresión de esa alianza criminal. Y ese ha sido un ejercicio interesante que yo lo colocaría en clave de desafío, porque como ustedes saben, nuestras pequeñas victorias no son para siempre y estamos en este proceso de correlación y yo no sé qué va a pasar mañana en Guatemala y si vamos a lograr sostener esto que hemos avanzado, ¿verdad? Eso está siendo complejo, pero lo quiero colocar en clave de aprendizaje, porque venir y colocar y demostrar cómo esa alianza criminal se sostenía por una cúpula empresarial, una oligarquía, pero amparada por toda la presencia extractiva en los territorios por las empresas transnacionales, ha sido clave en este ejercicio, porque se veía solo a una dimensión, ¿no? Entonces a mí me parece en clave de desafío esa dimensión de ir más allá de lo que Osvaldo decía, es que estamos defendiendo solamente los procesos democráticos, pero la capacidad que tendríamos entonces de hacer ese análisis estructural y de identificar a los diferentes actores que sostienen, que aprovechan la institucionalidad del Estado para hacer eso. Ese como un elemento. Y otro, en clave también de desafío, cómo tras estos momentos hitos de la historia logramos demostrar ese contubernio colonial, capitalista y patriarcal que sostiene esta forma y esta dimensión del poder. Porque miren, si algo ha quedado demostrado en este proceso que hemos vivido en estos últimos días en Guatemala, es esa expresión colonial que antes la ciudad recibir a los pueblos indígenas no se movilizaba. Y hoy es reconocida como autoridad a nivel del territorio, a nivel nacional, ¿verdad? Y eso
es una bofetada para el tema para el racismo que hay y está íntimamente vinculado con el tema de despojo económico histórico que hemos tenido. Entonces me replanteaba eso porque decía, yo creo que nuestros territorios nos están dando aprendizajes importantes y como uno de los temas era el tema de la estrategia electoral, Perú, por ejemplo, a mí me asombró cómo en el momento que se da el tema de Castillo, eran las comunidades indígenas las que decían, no estamos defendiendo a Castillo, no es a Castillo que estamos defendiendo, nuestra pelea es hacia este despojo histórico que hemos tenido, ¿no? Hacia esto, y no era el tema Castillo, o sea, yo creo que son aprendizajes interesantes, insisto, compas, que cómo sostenerlos, cómo seguir acumulando esa fuerza necesaria para esos cambios de transformación es el gran desafío, porque están marcando momentos y ha detonado procesos en los territorios que no dejan al territorio igual. Yo creo que no lo dejan igual. Yo creo que ha sido un ejercicio importante donde todos tendríamos que aprender porque, por ejemplo, la gente no se identifica como de izquierda. Los movimientos el movimiento comunitario, el movimiento indígena no se identifica como izquierda. Y eso es peligroso porque es como quedarse en una neutralidad también en el posicionamiento, aunque en el discurso, en la demanda, en la discusión, es indudable que se buscan cambios y transformaciones importantes, ¿verdad? Que la izquierda misma tendría que recuperar en su energía y en su apuesta. Pero también el posicionarse es importante, porque si no, entonces los discursos y los relatos se vuelven peligrosos. Pero a mí me parece que la capacidad de generar conciencia de clase. Hoy toda la gente sabe quién es el enemigo, quiénes son los enemigos, y no se está viviendo solo a la institucionalidad del Estado, ¿no? Y eso ha sido importante, que en clave de desafío tendríamos que aprovecharlo porque es lo que nuestros territorios no siempre han sabido aprovechar y no logran sostener. Pero ahí, Luza. Sí, pues yo sí creo que como algunas conclusiones después de escucharles, que además es muy rico estos debates porque a veces uno llega con mucho optimismo y reajusta la mirada, a veces uno llega un poco más desanimado y también reajusta la mirada, gana ser un poco más ecuánime, ampliar ese horizonte y eso es muy bueno. Creo que sí es importante preguntarnos qué nos enseñan esos movimientos comunales territoriales. Nosotros lo decíamos cuando fue el estallido en Colombia alguna vez en este espacio que sentíamos que nos desbordaba como organización y movimiento político, o sea, como organización social, como movimiento político, era una proliferación muy bonita de acciones políticas y que muchas veces no nos costaba entenderlas y dialogar con estos procesos, siendo que pues también tenemos un fuerte arraigo territorial y eso nos llevó a preguntarnos cómo entendíamos lo territorial y cómo dialogábamos con otras realidades. Y esos aprendizajes duelen, porque uno todavía tiene un poco la cabeza formateada y eso puede ayudar para tener claridades, pero también genera dificultades. Entonces sí creo que puede ser una parte en el documento entre todos y todas ir mirando qué aprendizaje nos han dado, como eso que decía Verónica sobre eh, el, la izquierda y todos sus apellidos, el socialismo y todos sus apellidos, proyectos alternativos y todos sus apellidos. Y cuando digo apellidos pienso en los aprendizajes de las cosmogonías indígenas, afro, las mismas, toda la sabiduría popular que logra tener economías alternativas y con un mínimo lograr llegar a fin de año, a fin de mes, perdón. Entonces, ¿cómo todo eso se dialoga realmente y cómo llenamos de contenido esas propuestas alternativas? Porque pienso que es ahí donde también tenemos problemas, que las definiciones políticas estratégicas no abrazan a nuestras comunidades porque les cuesta dialogar con estas nuevas percepciones. Y también sí me parece, como ya lo hemos insistido mucho, reflexionar cómo cada uno y cada una de nuestros territorios ha vivido esa relación con la estrategia electoral. Algunos más, otros menos,
otros desde creación de alternativas, como lo decíamos en el documento y muy a manera de provocar. Parece que esa estrategia electoral nos termina perdiendo, pero entonces, ¿cómo hacemos para que nos potencialice? Porque tiene, o sea, ya sabemos que la ultraderecha no es. Entonces, ¿cómo hacemos que si están unas condiciones, no perdamos el foco? Porque vuelve y nos pasa. Parece que a veces dicen la ola progresista y yo decía, bueno, ¿cuándo vamos a surfear la ola? Como cogiendo esta reflexión, porque parece que la ola nos llega, uno le da una vuelta, un chapuzón, algunos nadan y otros medio flotan, y cómo la surfeamos, cómo le vamos encima a la ola. Creo que hasta podría ser esa provocación, cómo surfeamos la ola. Las olas progresistas que cada vez son menos progresistas, ¿no? Y sí me parece necesario hablar como hasta pensando nosotros para nuestros próximos encuentros del otro año, el tema del narcotráfico. Lo hemos nombrado, de las economías ilegales. Y algo que decíamos en Colombia, antes nosotros en los territorios, en el mapa del conflicto armado, sabíamos negociar con el narcotráfico, pero la reconfiguración después de los acuerdos de paz y con el fortalecimiento de otras redes de narcotráfico, además de la de México, como Venezuela, con el tren de la Araguara, como en Brasil, que ya también está llegando con mucha más fuerza, nos pone a otro nivel. El démonos pasito que hacíamos con la economía ilegal ya no es un démonos pasito. Nos toca pensarlo y pensar en alternativas. Y muchas veces el démonos pasito en nuestros territorios en Colombia se daba a partir de espacios como la Guardia Indígena, la Guardia Campesina, la Guardia Afro, y eran ejercicios de defensa propia de las comunidades. Entonces, eso creo que es un punto que vale la pena pensarnos. Y también creo que tenemos que aprender mucho de Centroamérica sobre el tema de migración, porque ya es un fenómeno que se vive en toda nuestra América, que hace parte de esos discursos de la ultraderecha y que todavía nos cuesta trabajo entenderlo y poder crear propuesta para la migración desde nosotros como movimientos populares. No, o bueno, en Colombia no sentimos, no sentimos qué propuesta, además de que no a la xenofobia, que realmente no es una propuesta. Entonces, también sería interesante para irlo configurando para posteriores momentos. Era eso. Gracias, Luza. Joanca, ahí te provocaba si quisieras dejar palabra o comentar. ¿Cómo la ven, compas? Hay varios debates abiertos, o sea, hay varias discusiones abiertas. Tampoco este ejercicio no está pensado y este debate no está pensado para hacer un documento. El documento es solo un desenlace de provocación para llevar, sino más bien para traer y darnos esa posibilidad de discusión entre nosotros, nosotras, porque sabemos que a la vez estamos llegando a otros territorios, tenemos y asumimos esa responsabilidad de apoyar en la organización, en la formación de otras organizaciones, de otros espacios, y para eso es este debate. ¿Cómo la ven? ¿Quisiera alguien más tomar palabra? Ah, Adelante, Joanca. Sí, adelante, Joanca. Gracias, gracias, Verónica. Bueno, escucho con mucha atención. Realmente entré un poco tarde por el tema de la conexión y aprovecho que está funcionando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Eh, ya. Bueno, creo que todo esto, por supuesto, es un espacio de reflexión para poder llevar algunos nudos y consensos de aprendizajes para los procesos de formación de las organizaciones. Eh, Recientemente en el Centro Martin Luther King se celebró una escuela de formación política sobre el tema de las subjetividades. Creo que ellos después pudieran compartir algunos elementos y resultados de la escuela. Creo que sería muy bueno, Vero, que estuvieran en un intercambio con Marilyn y todas esas cosas para poder conocer un poco las dinámicas y algunos aprendizajes, resultados de eso. Creo también que nosotros estamos constantemente ante la lectura de la realidad
ante la lectura de la realidad, que puede ser coyuntura, puede ser contexto y puede ser un poco más de profundidad para mirar para tener mirada estratégica. Creo que tu intervención sobre Guatemala me parece raigal. A veces nosotros tenemos una intención siempre de ver cosas novedosas, pero en realidad Guatemala está mostrando una tendencia en el continente y en los procesos de rebeldías continentales, y es que eh, los años de lucha acumulada y las acumulaciones de las rebeldías y los procesos ha ido radicalizando los grupos y radicalizando las clases dominadas, o sea, los grupos dominados. Y por supuesto hay un protagonismo, y no solo surgió a partir de la experiencia de Bolivia, sino hay un protagonismo que no pretende ser protagonismo, pero que está de una manera muy paradojal. Yo, conversando con otra amiga guatemalteca, me decía que es asombroso que los movimientos indígenas están defendiendo eh, en estos momentos en Guatemala el hecho de que se respete un proceso que hace parte de la formalidad de un Estado-nación, en el sentido que lo conocemos, ¿no? Pero sin embargo, detrás de o sea, eso está acompañado, y en el fondo de esos reclamos está la radicalidad de estas clases, de estos grupos sociales y de estos sectores eh, dominados de procesos más radicales. Es decir, ese sistema que con la apertura de semillas, con la propuesta de semillas, se abrían las posibilidades de poder empezar a desterrar esa dominación de las grandes transnacionales, de los territorios, de los movimientos indígenas, que saben precisamente de toda esa depredación de siglos, como tú dices, de siglos de despojo, pues está ahí. Entonces, creo que nosotros tenemos que son procesos que van cambiando y que tenemos la necesidad de estar leyendo constantemente. Creo que la situación en el mundo hoy está realmente bien compleja y que asombra realmente la insensibilidad ante un suceso tan grande como está pasando en Palestina en estos momentos, ante la masacre y el genocidio a las caras y en los televisores y en todas partes que esto está sucediendo, la estructura internacional de organizaciones de naciones no acaba de enfrentar esto. Entonces, creo que sí, que los movimientos sociales, que estos procesos y estas reflexiones, como diría Osvaldo, es necesario hacerlas, profundizar no solo sobre el contexto y la contingencia de las coyunturas, sino también en una reflexión teórica más profunda de la construcción teórica de la lucha hacia la visión de un proyecto estratégico del cual, con todos los apellidos que le pongamos, pero que no podemos dejar de proyectarnos y dejar de hacer. Más o menos rápido las ideas, veo que ya tenemos que terminar. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias, Joanca. Bien, compas, miren, yo propondría lo siguiente, que si bien ahora hemos circulado y hemos debatido un poquito más, yo estoy segura que tenemos otras provocaciones que al inicio no teníamos, y eso ya es un logro. Entonces, propondría que lleguemos así con este material como lo tenemos, con estas aportaciones que han rondado, a manera también de provocación, y que la compartamos con otras organizaciones y que la nutramos y coloquemos en debate. Incluso hasta sería interesante colocar algunas preguntas de debate, ¿no? Esto que han venido surgiendo acá y que no pretende tampoco tener una posición común, sino más bien ver cómo se enriquece esa posición, ¿no? Cómo se nutre de diferentes miradas. Entonces, que no nos preocupemos, creo yo, en llegar a la mesa ampliada con debates abiertos, con posiciones, no únicamente con acuerdos, sino también con elementos que tenemos que debatir más, y que lo coloquemos así con esa transparencia con otros compañeros y compañeras.
Quizá preguntarle a Osvaldo y a Luza si nos van a seguir apoyando en integrar estos elementos a ese material y podríamos pues ya partir de él como la ven. Digo, porque ahorita meterle más carnita, otra mirada y otra forma al cuerpo es un poquito más difícil, pero Pues yo me animo y si alguien más nos ayuda, y ya animé a Osvaldo. Ah, ya te embalé, como decimos. Sí, yo me animo también. Yo lo que coincido con lo que plantea Verónica, yo creo que sí, que presentar este material como una aproximación, como una provocación para seguir debatiendo. Y yo lo que propondría que este sea el debate del año que viene, que arranquemos con este debate, porque me parece que es lo que tenemos que debatir. Es decir, cuando nos empezamos a juntar nosotros, nos juntamos porque decíamos, ¿por dónde pasa, perdón, por dónde pasa la cosa en Latinoamérica en este momento? Una de las grandes preguntas era decir, ¿por dónde pasa, digamos? Y creo que debemos debatir buscando algunas aproximaciones a eso, digamos, ¿no? Entre esto que decía Vira y entre esto que dice Verónica, hay distintas miradas, entre esto que dice Joanca, digamos, debatamos eso, busquemos cuál es, consideramos nosotros que pueden hacer los actores fundamentales en, en, en esto de tener una alternativa al sistema en América Latina, confrontando con este modelo. ¿Cuáles son los motores? Digamos, porque más allá de que hayamos pensado en otro momento que eran determinados actores sociales, digamos, eso puede haber cambiado, ha cambiado, pero sí necesitamos de actores sociales que se conformen como motores, que se conformen como dirigentes. Entonces, es decir, tenemos que profundizar para poder aportar desde ese lugar, digamos, ¿no? Con la riqueza que hay acá, porque hay miradas de distintos países, de todos procesos sociales, y todos con experiencia que trabajan con distintos sectores sociales. Entonces digo, si no sale de acá, de este tipo de discusiones, ¿de dónde va a salir? ¿De la teoría en sí mismo? No, eso ya lo sabemos que no. Entonces, cualquier reflexión teórica tiene que estar acompañada de las prácticas que se están dando. Bueno, ya tenemos una propuesta, hay ya dos propuestas interesantes que es todo este tema de darle continuidad a estos debates sobre el sujeto político, ¿verdad? Especialmente sobre cómo se están gestando en los territorios y qué aprendizaje nos están generando que de pronto nos mueven el piso a las comprensiones teóricas que tradicionalmente hemos tenido. Y luego también todo este tema del tema migratorio y el tema del narcotráfico que están asediando nuestros territorios y también a las organizaciones y a los movimientos los están golpeando fuertemente, ¿no? O sea, porque es el contrario, es el que de pronto organiza la comunidad de otra manera, desde otra lógica, ¿no? Entonces, ahí hay como temáticas que nos están preocupando y que sería muy importante profundizar mucho más. Eso es como estarían quedando como propuestas unido a lo que salga en la reunión del 28 de noviembre. Entonces, la propuesta sería la siguiente, compas. Vernos el 28 de noviembre a las 3 de la tarde. Vamos a mandar la invitación un poquito más temprano. Digo más temprano porque yo hasta ayer la mandé. Mil disculpas, pero sabía que ustedes sabían la fecha. Entonces, vamos a mandarla más temprano, pero con el ánimo de que la invitación la podamos lanzar a otros colectivos con los que nos movemos, ¿verdad? Esa sería la intención. Y entonces sería de que Osvaldo y Luza puedan avanzar en el material, ver quién más se suma, que Luza decía quién apoya, pero nadie ha dicho yo, ojalá que alguien diga yo, para tener y enriquecerlo. Y con entonces llegaríamos a esa sesión y lo compartiríamos sabiendo que van a haber muchas discusiones ricas
que vendrían a interpelar el mismo material como expresión de las reflexiones que hemos tenido, ¿no? Con ese ánimo, y ahí nos daría como también pie para perfilar para el próximo cuáles serían las temáticas que nos van uniendo y que nos van, pues, que vamos necesitando abordar. Pues compas, con esto estaríamos, si ustedes están de acuerdo, así, si les parece. Estaríamos entonces cerrando la sesión, volviendo a preguntar si alguien más, por favor, si alguien más se quiere unir a esto del documento, sería bienvenido. Y bueno, cerramos aquí ya con estos acuerdos que hemos mandado y que nuestros abuelos y nuestras abuelas y sus abuelos y sus ancestras nos acompañen en esto. Un abrazo, compas. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego.